Hola Loto, ¿cómo estás? Bienvenido a Demente. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Muchísimas gracias, Valerie, por la invitación y gracias a ti, a vosotras y vosotros que estáis escuchándonos desde el mundo entero. Gracias, es un honor estar aquí y dar lo mejor de mí en estos próximos minutos. Y además hay un regalo para todos los que estáis aquí simplemente por mi gratitud por ser vuestro invitado. Claro que sí, estoy segura que toda la información que nos vas a proporcionar y toda esta conversación que vamos a tener, de alguna forma va a impactar a muchas personas que nos están escuchando. Entonces, al contrario, mil gracias a ti por tu energía, por tu disposición y por entregarnos este espacio a todos nosotros. Loto, ¿y qué te parece si antes de arrancar a hacerte un par de preguntas, nos cuentas quién eres tú, a qué te dedicas en este momento de tu vida? Voy a cerrar los ojos, creo que bastantes veces cuando me haces una pregunta para escuchar aún más mi respuesta, que creo No que te es preocupes. parte de lo que es mi mensaje, que es escúchate a ti misma o a ti mismo y síguete a ti misma o a ti mismo. Que, que por mucha pasión que tenga yo o cualquier ser humano por compartir lo que le ha servido, solo es eso, es inspiración para que tú te sigas a ti misma o a ti mismo. Y esto ahora lo tengo más claro que nunca, pero mi viaje empezó hace 24 años con 16. Fue la primera vez que, después de una adolescencia bastante turbulenta, donde empecé a sentir que los adultos a mi alrededor esperaban de mí que me convirtiera en uno de ellos, sin prisa pero sin pausa, y algo en mí empezó a estar aterrado. Y si alguien se pregunta por qué, creo que la respuesta es que yo no tenía ningún modelo claro a seguir. Tenía seres humanos maravillosos a mi alrededor y que me querían y que estaban trabajando en sí mismos, lo cual no era tan común hace 24 años. Pero aún así, desde mi perspectiva, ninguna ni ninguno de ellos era realmente feliz y se sentía realmente realizada o realizado. Así que devenir un adulto para mí significaba pasar de un mundo de todo color de niño a devenir parte de un mundo gris, de insatisfacción más o menos grande. Así que empecé a hacer lo que estaba prohibido, como sacar peores notas, ser más mal educado, probar drogas, hasta vender algunas drogas, antes hasta los 16, o sea, así de temprana edad. Ah, Y esto no me sacó de esa sensación de agobio, quizá lo empeoró. Creo que sí me sirvió para darme cuenta por mí mismo, ok, por ahí tampoco está la solución, pero al cabo de 3 años, mi madre, que era con quien vivía cerca de Barcelona, en España, aunque ella solo sabía la mitad más o menos de lo que estaba haciendo, sintió que no tenía las herramientas para cuidarme de una forma que fuera saludable, ni para ella ni para mí, y me mandó a 13.000 kilómetros de distancia, cerca de Córdoba, en Argentina. Y en ¿tus ese padres viaje, estaban separados? sí, mis padres ¿A qué estaban edad se separados. separaron tus padres? Tenía yo 5 años. Ahí hay una historia también muy poderosa, no sé si es para hoy, Bueno, si nos pero ya. quieres contar un poquito, yo creo que si entramos aquí es porque hay algo que Ujú. nos puede servir de esa parte de tu historia. Entonces, a ver cómo lo hilo. Bueno, la parte clave de ese viaje a Argentina fue que, y luego De busco acuerdo. hilando con lo de los 5 años, fue que en apenas unas semanas, en un contexto distinto, con mucha más relajación, con mucha menos presión a mi alrededor, más cuidado, rodeado de otros líderes conscientes o de otros seres humanos que estaban viviendo con más atención, con intención más clara, con acciones más alineadas, tuve una primera experiencia cumbre, una primera experiencia de, no sé si iluminación es mucha palabra para ello, pero de darme cuenta de la presencia, de esta presencia que ocurre justo aquí y ahora, que está accesible para todo ser humano, pero además me di cuenta de que cuando era un niño eso era normal, era cotidiano. También me di cuenta que nada había cambiado fuera, pero había pasado a vivir en un mundo que me parecía que no tenía sentido del todo, o que yo no se lo había encontrado, a una experiencia donde había plenitud, donde todo estaba bien y nada había cambiado afuera, así que
pensé que quizás si le dedicaba suficiente foco y práctica o exploración, investigación, podría encontrar la manera de que fuera algo constante. Y que si encontraba esa manera se la iba a cambiar, a contar a tantas personas como pudiera. Y por eso estoy aquí ahora, gracias a esta invitación. Loto, ¿y qué te llevó a tener como ese momento cumbre, como le llamas tú, a esa edad en Córdoba? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué prácticas estás llevando a cabo? ¿O qué situación te llevó a ese momento? Lo que más me gustaría es que ahora todas y todos pudiéramos incluso tocar esta experiencia justo ahora. Que esta experiencia, como dice Cartole, como dice Mully, como dicen sabios de todos los tiempos y sabias de todos los tiempos, está justo aquí y ahora. Que lo único que requiere es traer más atención al momento presente. Lo único que requiere es quizá relajarnos un poco más, y ayuda mucho a expandir la postura, la respiración y la mandíbula como un bebé, que es parte de lo que hablo en mi primer libro, cómo devenir bebés adultos, porque todos hemos sido bebés, como yo incluso antes de que se separaran mis padres a los 5 años, como yo antes de olvidarme, como cada una y cada uno de nosotros. Y cuando tenemos una postura más amplia y respiramos más amplio y relajamos la mandíbula, es más fácil dejar que esta conciencia que somos y esta energía que somos también se expanda y también se relaje. Y cuando nos relajamos es más fácil darnos cuenta de esta presencia que somos, que está realmente viva justo aquí y ahora. Y eso es lo que pasó en ese momento, solo que llevaba una semana rodeado de personas menos estresadas, personas que ponían más atención, que tenían una intención más clara, que tomaban acciones más alineadas como lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí juntos, todas y todos. Y eso fue permeándome, fue calándome. Realmente en ese instante donde ocurrió esta experiencia por primera vez, en ese momento no hubo una diferencia entre 5 minutos antes y ese instante, pero llevaba días acumulando más inercia de estar tranquilo, de estar atento, de no sentir la presión de encajar, o sentir menos presión, mucha menos presión de encajar con las expectativas de los demás. Y más, un espacio más propicio para escucharme a mí mismo, para seguirme a mí mismo. Interesante. ¿Tu mamá sabía dónde te estaba mandando? ¿Te estaba mandando un espacio donde pudieras tener ese nivel de conexión? La verdad es que no, mi madre me estaba enviando con mi padre. No era Ok. su mejor opción en ese momento, no se llevaba muy bien, ahora se lleva mucho mejor. Um, pero cuando se habían separado a los 5 años, a mis 5 años, no se habían separado. En buenos como- términos. Y eso aún no se había sanado, aunque ya habían pasado 11 años. Pero no se le ocurrió otra opción mejor más que enviarme a un lugar distinto, así lejos del entorno donde estaba intoxicándome y donde me estaba, según su perspectiva y la mía ahora, perdiéndome más en vez de encontrándome más. Claro. ¿Qué haces en ese momento que tienes esta experiencia donde puedes sentir esta presencia, donde sientes de pronto por primera vez después de mucho tiempo, desde que perdiste tu infancia, como lo cuentas tú, em, paz, como presencia? ¿Qué haces después de esto? O sea, ¿qué pasa con ese adolescente rebelde que estaba tratando de encontrar algo afuera que no encontraba y ahorita lo encuentra dentro? Creo que lo que ocurrió es lo que ahora tienen en común todas las personas a las que tengo el honor de acompañar, que es que
mi realización interior se volvió mi prioridad número uno. Mm. Era adolescente, me seguían interesando las chicas, sin duda, me seguía interesando mis estudios, me seguía interesando aprender, me seguía interesando el deporte, me gustaba viajar, pero realizarme interiormente se volvió mi prioridad. Y por mi pasión por compartir, también compartirlo con otras personas, inspirar a otras personas a explorarlo, empezó a ocurrir mucho más. ¿Y qué prácticas llevabas a cabo para poder conectar con esa realización interior tuya? Desde los 16 hasta los 22 años, eh, solamente busqué y probé todo lo que se cruzaba por mi camino que hablara de experimentar más de esta sensación interna de plenitud o de presencia. Algunas cosas más efectivas, otras menos, al menos para mí, pero muchas terapias y cursos y talleres y seminarios y libros. Y poco a poco fui tocándolo más a menudo, pero seguía teniendo una sensación de estar buscando en vez de realmente encontrando y pudiendo que Ujú. ahí. Y a lo encontré una práctica de meditación Advaita que realmente era tan sencilla que sentí que podía experimentarlo siempre que quisiera, sin excepción. Luego descubrí que me equivocaba, que era casi siempre que quisiera, y eso es parte de lo que ahora enseño. Quizá podemos llegar a eso en algún momento, pero sentí que realmente había encontrado la manera de encontrar cada vez que quisiera. Y ahí sentí que dejaba de buscar y que podía familiarizarme más y más con esta experiencia y hacerla más permanente, más estable. ¿Nos quieres contar un poquito de lo que tú enseñas y de esta experiencia? O sea, que encontraste, wow, o sea, de verdad que qué increíble que puedes llegar a una práctica donde puedas encontrar lo que estabas buscando. ¿Y por qué te lo digo? Porque me encuentro con mucha búsqueda, ¿no? Y muchas veces me levanto la mano y me meto yo también en la película. O sea, em, es como eh, como un espacio de la vida donde estamos explorándolo todo, ¿no? Como tú dijiste, exploraste 10.000 cosas, algunas más eficientes que otras, em, pero sigues en esta exploración a veces acostumbrado ya a explorar, ¿no? A veces siento que nos perdemos del objetivo y es que no estamos buscando, sino encontrando, ¿verdad? Entonces es increíble escuchar que a tan corta edad, después de cuántos años de exploración. 6 años de los Bueno, 16 no, años. era bastante. Sí, Fueron bastantes años de exploración. Nada, pudiste encontrar. Y lo más lindo de todo es que después de 6 años tampoco te rendiste, ¿no? Porque si bien este camino es muy lindo, es un camino de conexión, es un camino de encontrar un sentido más profundo al sentido que nos dan muchas cosas eh, que podemos buscar afuera, ¿sí? Em, También se puede sentir mucho vacío al no encontrar lo que estás tratando de encontrar adentro, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito o sea, de lo que tú enseñas y de la práctica que te llevó a ti a encontrar este espacio de presencia, que al final es el espacio que nos llenaría a todos si pudiéramos estar ahí. Es bien. Me estaba acordando, según hablábamos de esto de buscar y encontrar, de la dedicatoria de mi primer libro era a toda la humanidad que tiene como destino la felicidad, porque ese era el título del libro, La felicidad es fácil, pero la siguiente parte dice, y especialmente a aquellos cansados de ser buscadores y dispuestos a transformarse en encontradores. Y algo que quiero decir es que la exploración, al menos para mí, no se ha terminado, creo que no termina nunca, pero sí es distinto explorar dentro del encuentro que explorar en el terreno de la búsqueda. Es como si fueran dos mundos. Uno es como que ya sé, ya conozco esta experiencia y ahora exploro cómo expandirla a más y más rincones de mi vida, a más y más porcentaje de mi día y de mi semana y de mi vida.
Am, y otra es la de buscar, es la de parece que encuentro, pero no encuentro. Y ahí para mí había mucho dolor en realidad. Hay mucho entusiasmo, mucha aventura, pero también mucho dolor, ¿no? Porque es como tocarlo y luego descubrir que no lo tienes y volver a tocarlo y descubrir que no lo tienes y ese... Sí, es Así como como una si fuera sensación. un romance, pero muy de telenovela, ¿no? De te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te encuentro, no te Sí. encuentro. Sí, es como una sensación de fe y decepción, ¿no? Es como, ok, creo que encuentro un espacio, un camino, una forma, y después te encuentras con que no era lo que estabas buscando, entonces te decepcionas, y otra vez vuelves y te encaminas con otro descubrimiento que te expande y te abre la posibilidad, lo que hace que conectes otra vez con esta sensación de fe, ¿no? Y otra vez vuelves y tal cual como tú lo acabas de describir, como una telenovela. Me encanta cómo está yendo la conversación porque estamos tocando algo que creo que es muy íntimo de la experiencia del buscador. Entonces, a los 22 años encuentro algo que me funciona, si no siempre, muy, muy a menudo. Por contraste, parecía que era siempre. Entonces, ahí hay una clave, es hay que encontrar un acceso directo a esta presencia o plenitud, donde ya no falta ni sobra nada. Sin tener esto es eso, hay esperanza, pero es una esperanza un poco ciega, es como, creo que sí voy bien, en vez de, no, sé que voy bien, sé que estoy tocando ahora mismo la experiencia que realmente quiero, quiero más de ella, pero eso ya es de encontradores, como que tengo una mina de oro y Ujú. quiero más oro, perfecto, Total. pero tengo la mina, voy a recoger más y tengo las herramientas y quizá hay retos porque igual no encuentro una roca más grande o X, ¿no? Pero sé dónde está el oro y voy a encontrar más. Claro, estás ahí, estás en la mina, estás en ese espacio y solamente tienes que excavar un poco más, pero con ese conocimiento de que ya sabes que estás ahí. No, no solo conocimiento, sino sensación, y más importante que conocimiento. Experiencia directa ahora de estoy tocando lo que realmente quiero y ahora mi reto es como llevarlo a más aspectos de mi vida, llevarlo a mi relación con mi cuerpo y mi salud, a mi relación con mi economía, a mi relación con mis relaciones con otros seres humanos o quizá también animales, plantas, el planeta. No obstante, en esa época mm, me enamoré tanto que llegué a ser monje de esa práctica de meditación por más de una década. Y luego lo dejé, y lo dejé porque descubrí que realmente no era siempre. Y después de 10 años de esta práctica dije, wow, si en 10 años no he encontrado la manera de que sea siempre, igual no soy yo, igual es que esta práctica, o al menos el acercamiento que yo estoy teniendo, no es capaz de llevarme a esa libertad total que yo quiero. Y lo que descubrí al cabo de 10 años era que, aunque la práctica me funcionaba cuando yo tenía miedo, cuando las emociones negativas, el estrés, el dolor interno era suficientemente alto, yo no me sentía fuerte como para quedarme en esa presencia y huía. Y huía sin ni siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. De ahí el nombre de la metodología que practico y comparto hoy, Fear Hacking, de conquistar el miedo, o Freedom Hacking, la libertad que está al otro lado del miedo. Y ahí hay una gran clave, no es solo poder meditar hasta entrar en contacto con la presencia, es poder usar incluso el último muro que es el miedo, el último muro que es ese dolor del cual el miedo nos quiere proteger y poder estar en presencia incluso con ello. Saber que ese dolor, ese miedo no nos va a dañar, que no puede dañarnos porque somos conciencia, somos presencia, porque la plenitud es parte de lo que somos en esencia. Wow, súper interesante. Estoy muda escuchándote. Loto, cuéntanos un poquito o sea, obviamente no nos vas a dar el taller de lo que tú enseñas, pero sí me gustaría entrar a entender un poco más qué enseñas, cuál es tu metodología, muy por encima, y, em, y si todo el mundo la puede poner en práctica y a todo el mundo le puede servir. Te pregunto esto porque sabemos que no todas las prácticas son para todo el mundo, porque todos estamos hechos y diseñados diferentes.
Entonces sí me gustaría entender para qué tipo de personas es la práctica que tú llevas a cabo y de qué se trata y qué puede lograr esa persona poniendo en práctica esto. Ujú. Vale, lo primero quiero decir que no puedo dar el taller aquí por una Por cuestión de supuesto. tiempo, ¿no? Pero sí que las primeras 5 personas que envíen un mensaje el enlace que tú pongas a mis redes o mi web, van a recibir una sesión 1 a 1 conmigo, uno de los mentores que yo he certificado, y el resto van a tener acceso a un taller pregrabado, donde sí lo puedo Súper. explicar paso por paso exactamente cómo lo hago yo y mis estudiantes. Mil No hay gracias ningún por ese regalo. compromiso. Y no hay ningún compromiso, no es como prueba esto para luego, si quieres más, luego, por supuesto, podemos hablar de ello, pero no es necesario, ahí tienes como cómo lo hago yo exactamente. Y ahora, para explicarlo en este momento, yo diría que sí es imprescindible para que lo que yo hago te funcione, que realmente tú ya estés en el punto donde sabes que tu realización interior es tu prioridad, que ya has probado sentirte pleno a través de conseguir más cuerpo, más dinero, mejores relaciones, y has descubierto que aunque todo eso es importantísimo, no hay manera de sentirme pleno o plena a través del mundo. Que el mundo es la guinda en el pastel, pero que si yo no tengo acceso a sentirme pleno pase lo que pase, nada es suficiente. Claro. Hay una frase muy bonita que escuché hace muchos años que decía, solo Solo el infinito puede saciar la sed infinita del ser humano. Y el infinito es lo que somos tú y yo, cada una y cada uno que estamos compartiendo este espacio ahora. Esta consciencia que somos es una consciencia infinita. No tenemos que estar de acuerdo en nada, yo solo comparto lo más bonito e inspirador que se me ocurre en mi experiencia. Entonces, cuando sí es tu prioridad, entonces se trata de cultivar el hábito de ser esta presencia. La ciencia dice que se necesitan 254 días como máximo para construir el hábito, cualquier hábito. No es tanto, son 9 lunas, casi exactas, como volver a nacer, como volver a ser un bebé, pero ahora un bebé adulto. Claro. Y no obstante, construir ese hábito implica que tenemos que aprender la manera de poder estar en presencia también cuando hay miedo, cuando hay dolor, cuando está la idea de no puedo. Hay que aprender a estar en presencia ahí porque si no vamos a estar como yo cuando era monje, en presencia mucho más que la mayoría de la gente, pero había lugares, zonas erróneas donde yo simplemente creía que no podía. Y como creía que no podía, pues no podía, como esa frase también. Claro. Pues, si crees que puedes, puedes, si crees que no puedes. Pero para estar en presencia es necesario poner en práctica el hábito de meditación. Es imprescindible y no obstante aquí está un acercamiento que para mí ha sido crucial, que es tú eres meditación. Si la meditación es la práctica de recordar que somos conciencia, que somos presencia, no es que, si bien es también una práctica, es regresar a lo que somos. Y por lo tanto es regresar a recordar esta identidad, que yo soy presencia, que tú eres presencia. Que cuando no me doy cuenta de que lo soy solamente es porque me he dormido, me he ido con mis pensamientos de futuro, de pasado y me he olvidado de lo que realmente soy. Y entonces no es una práctica que hago por la mañana o por la mañana y la noche o 3 veces al día, es algo que hago cada vez que me acuerdo sin excepción. Claro. Claro, pero entonces te hago una pregunta. Cuando estás en un estado mucho, y tú mismo lo dijiste al principio, cuando fuiste a Córdoba, te empezaste a rodear de gente que estaba mucho más consciente, más calmada, con menos estrés. Digamos que de forma natural lo que tú hiciste fue bajar tus pensamientos a una velocidad mucho más tranquila, de manera que fuera más fácil para ti no identificarte con el pensamiento y no estar en la cabeza, ¿no? Em, pero si nos vamos un poquito a la práctica en el día a día, la verdad es que sí, a veces estamos muy acelerados. em, Entre la familia, entre el trabajo, entre la rutina, entre, o sea, todo lo que hay que hacer, es muy fácil distraernos,
de esa presencia. Es muy fácil engancharnos con nuestra cabeza y con los pensamientos. Yo personalmente tengo una práctica diaria de meditación y obviamente mientras que estoy meditando es muy, pues, no te voy a decir que siempre, pero es mucho más fácil estar en presencia. No te voy a decir que siempre porque hay veces que mi cabeza quiere tomar control de los momentos y es difícil, o sea, traerla a un espacio de más silencio. A veces me cuesta trabajo, pero es mucho más fácil. Ahora abro los ojos y empiezo el movimiento y empieza la rutina y empieza todas las exigencias del día. Y es más difícil alentizar los pensamientos y, y dejar de distraernos. Entonces, en la teoría, obviamente, hace todo el sentido del mundo, pero en la práctica, ¿cómo haces para estar en presencia en un mundo tan acelerado que te está distrayendo todo el tiempo? Y en este mundo, ¿no? Porque, o sea, si yo me voy a un monasterio o me voy a un retiro de meditación, es definitivamente mucho más fácil hacerlo porque no tengo tanta distracción. Y estoy dedicando todo mi tiempo y mi espacio a conectarme con mi interior. Pero si yo estoy en el día a día con la familia, con el trabajo y con el tráfico, con los problemas, es mucho más difícil, ¿no? O sea, entiendo lo que dices perfectamente. Y a la vez me encantaría como aportar una perspectiva diferente con la intención 100%. de que quizá nos pueda ayudar a todos. Primero, de nuevo, si no es tu prioridad, no digo la tuya específicamente, Sí. la de cada una y cada uno que estamos Ujú. aquí, si no es nuestra prioridad estar en plenitud, vivir la vida desde estar en plenitud, si no es nuestra prioridad, si aún creemos que el mundo nos va a dar esa plenitud, esa sentirnos completos, no va a funcionar. De acuerdo. No construimos ningún hábito cuando no es nuestra prioridad. De acuerdo, Si no porque es estás nuestra buscando prioridad, afuera, claro, estás buscando afuera que alguien satisfaga tu necesidad de felicidad y de paz, y eso no va a pasar. pero eso llega cuando llega, o sea, podemos catalizarlo a través de, por ejemplo, este espacio, podemos catalizarlo a través de meditación, pero hasta que no decimos, esta es mi prioridad, no sé si el ejemplo es paralelo, pero es similar, no vamos a construir el hábito de ir al gimnasio 3 o 4 o 5 veces a la semana si no es nuestra prioridad. No va a ocurrir. Puede que probemos unas semanas, pero si no es nuestra prioridad, ese hábito no se va a construir. Lo mismo con este. Ahora, una vez esto es mi prioridad, todo en mi vida paso a paso, gradualmente, se va a ir reconfigurando para apoyar que esta pueda ser mi experiencia. No solo eso, a veces, estando meditando con ojos cerrados, es más difícil estar en presencia. ¿Por qué? A veces, no siempre. Obviamente la práctica con ojos cerrados es muy poderosa, pero a veces es más difícil porque sale más estrés. Cuando descansamos más, sale más estrés, porque el cuerpo aprovecha para dejar que salga la tensión que ha acumulado durante la noche, durante el descanso o también durante la práctica de meditación, sea del tipo que sea. Y si no sabemos usar el estrés o el miedo, el dolor, la emoción negativa, la tensión, la contracción como un objeto de meditación, en esos momentos de estrés vamos a sentir que no podemos estar en presencia. Y ahí es donde lo que yo practico para mí ha sido una revolución. Es como en vez de esperarme a que esto se me pase para poder estar en presencia, esto es mi objeto de meditación. Tengo tensión con alguien, esa tensión es mi objeto de meditación. Tengo estrés o me siento acelerado, esa sensación de estar acelerado es mi objeto de meditación. Es mi palanca para estar en presencia. Siento dolor interno, esa es mi práctica de meditación. Eso es lo que me ayuda a estar en presencia. Algo que Interesante, me gusta. también es muy útil, algo que también es muy clave y que creo que yo no lo he hecho ni siquiera como monjes, cada día revisar cuánto tiempo he estado en presencia hoy, aunque sea intuitivo, aunque sea ojo de buen cubero, aunque sea aproximado, pero
¿qué porcentaje de mi día he estado en presencia hoy? Si no es tu prioridad, esa pregunta no tiene sentido, es casi una tortura. Pero si es mi prioridad, es una pregunta clave. De nuevo, es poner más atención, tener una intención más clara y tomar acciones más alineadas. Todo lo mejoramos así. Sea nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones, le damos más atención a ese aspecto, clarificamos más nuestra intención y tomamos acciones más alineadas. Y eso es parte de lo que yo hago y de lo que yo comparto. Cada día responde a esa pregunta. Cada día pregúntate cómo puedo aumentar este porcentaje. Cada día pregúntate qué es lo que más difícil te está resultando de tu práctica para mejorar o hacerlo más eficiente. Y qué es lo que más te está costando de tu vida para también alinearlo más y que tu vida más y más te recuerde cómo estar en esta presencia, pero también cómo tener una vida más eficiente. Más realización económica, más realización de relaciones, más realización con el cuerpo y la salud. Claro, me gusta porque estás usando la realidad de lo que vivimos en el día a día como un catalizador para impulsar nuestra presencia, ¿no? Y es como todo lo que nos pasa es una oportunidad para estar aún más presentes. Exacto. Es como si en vez de retirarte del mundo para estar presente, te das cuenta de que el mundo es tu retiro. Que todo aquí, cuando es tu prioridad, todo puede ser un recordatorio para volver a la presencia. Y además desde aquí disfrutar más la vida, cada aspecto de tu vida. Claro, porque se nos hace súper fácil estar en total presencia cuando estamos enfrente del atardecer perfecto con el sonido de la naturaleza, endulzando nuestros oídos y los olores, y todo es divino. Entonces, wow, nos sentimos presentes y es súper fácil. Y después, en cualquier momento de contracción, de dificultad, de incomodidad, lo que hacemos es desconectarnos de esa presencia usando el celular, que es muy fácil usar el celular para desconectarnos de poder sentir y poder percibir y poder estar en ese espacio, pero ese espacio es igual de mágico que el atardecer. Perfecto. Es exactamente igual de mágico, solo que no queremos estar ahí. Y ahí pasan cosas muy interesantes, ¿no? Tal cual. Y esa... Adelante. No. No, sigue. Y quizá podemos empezar a aprovechar, todos para volver a esta presencia, a esta plenitud ahora. Solo poniendo más atención a lo que ya estamos percibiendo en este momento, sea lo que sea, teniendo la intención de estar en presencia o en plenitud o en un bienestar completo. Y como acción vamos simplemente a expandir, os invito a expandir la postura, el pecho mirando al cielo. Esto hace una diferencia inmensa, realmente como un bebé, postura abierta, pecho mirando al cielo, respiración más abierta, más plena, y mandíbula más relajada. Y exploramos esta presencia, esta danza entre tu conciencia y tu energía, esta danza entre tu capacidad de darte cuenta y las sensaciones que te recorren. Sin intentar cambiar nada, solamente dándonos más cuenta de lo que estamos viviendo ahora. Y esto no significa que desde esta presencia no podemos cambiar nada en nuestra vida. Al contrario, desde esta presencia es más fácil cambiar cualquier cosa o alinear más nuestras relaciones, nuestra economía, nuestra salud. Claro, porque esta presencia te da la capacidad de aceptar. Y solo cuando aceptamos es cuando podemos cambiar, no antes.
Exacto, y además si no estamos así de presentes, en mayor o menor medida estamos reaccionando a lo que ocurre. Y el reaccionar viene desde el pasado, viene desde el dolor. Es como que lo que ocurre aquí fuera me toca un punto de dolor dentro y reacciono. O me activa un programa, un patrón que he cultivado mucho, un hábito que tengo, y repito el mismo programa. Y entonces no puedo cambiar. Pero si estoy en plenitud, en presencia, en bienestar pleno ahora, puedo notar lo que está ocurriendo, puedo apreciarlo más, puedo quizá darme cuenta de que hay algo que quiero mejorar y descubrir, dilucidar, aclarar cuál es la acción más valiosa que puedo tomar para moverme en esa dirección. Tran. Qué interesante y qué profundo todo lo que estás hablando y lo que estás moviendo. Está bastante profundo, está mucho más profundo de lo que parece. Em, Porque ese es el aire en el que todo el tiempo estamos, Loto, en el que todo el tiempo queremos cambiar, crear, gestionar. Eh, Muchas veces conectamos desde la espiritualidad, entre comillas, con este concepto de manifestación, de creación, de cambio, de recodificación, que, que muchas veces nos puede llegar a desbalancear mucho más porque no puedes estar en presencia cuando estás tratando de cambiar todo lo que fue y lo que va a ser. Y al no estar en presencia, hay mucha más desconexión de la fuente, porque con la fuente solo nos podemos conectar en este espacio, en este instante, porque el pasado y el futuro no existen, solamente existe ahora, ¿no? Entonces estamos tratando de cambiar, de crear y evolucionar desde el ego. Y hay mucho más desconexión y por ende hay mucha más desilusión al darnos cuenta que todo sigue siendo igual. Porque como tú dices, estamos reaccionando desde el pasado. Y aquí estamos tocando otra vez esta parte del buscador y el encontrador. Exactamente. O sea, para mí un poco, obviamente corrígeme porque es tu práctica, es lo que tú enseñas, pero son conclusiones que yo empiezo a sacar. Y es, para mí la magia está en ese instante que queremos cambiar, ese momento de incomodidad, ese momento ese momento en el que queremos coger el celular y salir corriendo, porque para nosotros coger el celular es salir corriendo de la presencia total. Es la forma más fácil que tenemos de abrir la puerta y salir corriendo. Ese es el momento, ese es el instante mágico que nos está regalando el universo y el espacio para poder cambiar lo que queremos cambiar, aceptando lo que es en plena presencia. O sea, es como ir en contra un poco, es un poco medio contraintuitivo desde lo que nos han enseñado a hacer, ¿no? Si no te gusta algo, cámbialo. Para mí, lo que estoy tratando de percibir de lo que tú nos estás dejando es, en lugar de hacer eso, porque eso es salir corriendo, es literalmente estar en ese espacio en total presencia, expandir tu presencia en ese instante, y estar ahí y aceptarlo. Y tratar de relajar un poco también el cuerpo porque esos momentos nos genera contracción física, ¿no? Yo por lo menos a veces me doy cuenta que estoy contraída, que tengo los hombros contraídos, los músculos, las piernas, como que relajar un poco y dejar que esa energía fluya en ese espacio, en tu cuerpo, aceptando lo que es, y después desde ese lugar de presencia es cuando la magia, el cambio puede llegar a pasar. ¿Saqué conclusiones correctas? Lo que, lo que a mí me gustaría que exploráramos es que podemos cambiar casi cualquier cosa en nuestra vida. Es más, todo excepto el hecho irrefutable de que somos presentes.
Parménides en la universidad lo que estudié fue filosofía, me encantó, lo disfruté muchísimo. Y uno de los primeros filósofos que estudié era un presocrático de más de 2000 años antes de hoy. Y tenía una frase que decía, lo que es, siempre ha sido y siempre será. Lo que no es, nunca ha sido y nunca será. Y tiene mucho que ver con la meditación Advaita también, ¿no? Con lo que es esencial es lo único real, real, real del todo. Lo que es transitorio es apariencia, ¿no? Le quita valor. Este podcast en ese sentido sería apariencia, aún así es valioso y es inspirador y es bonito y es parte de estar vivos. Y todo lo que queremos es importante. Eckhart Tolle dice, hay muchas cosas importantes, pero hay solo una que es absolutamente importante. Lo que yo estoy proponiendo bastante en esa línea es cambia todo lo que quieras, pero desde la plenitud de la presencia. En vez de esperar que el mundo te dé plenitud y otra vez más decepcionarte, prioriza la plenitud, la presencia, si es lo que quieres, y desde ahí cambia todo lo que quieras. Pero sin volver a sufrir nunca más. A no ser que sea por distracción, no porque lo necesites. No necesitamos sufrir. Podemos estar en plenitud, podemos convertir lo que normalmente nos hace sufrir en nuestro objeto de meditación. Requiere práctica, sí, pero se puede, sí. Bien, todo el mundo. Todo el mundo para quien sea su prioridad. Si no es tu prioridad, vas a encontrar más prioritario el móvil. Me encanta que estés usando ese ejemplo porque además seguramente la mayoría de las personas están escuchando esto desde el móvil. Pero el móvil también puede ser un objeto de distracción o puede ser un objeto de recordarnos la presencia. Claro. Y ahora, ¿cómo manifestar desde aquí? Si cada momento de dolor lo convierto en un momento de placer interior, porque convierto el dolor en un recordatorio y en un objeto de recordarme esta presencia y esta plenitud, estoy aumentando mi vibración y desde esta vibración mayor es mucho más fácil manifestar. Es mucho más fácil alinearme con la vibración, con el bienestar que espero que me dé ese coche o esa relación o este estado físico o esta salud. Sí. Pero ¿cómo haces en esos momentos de contracción y de incomodidad para que la cabeza no te enloquezca? Porque yo personalmente me encuentro en un espacio donde la cabeza me enloquece y prefiero coger entonces el celular y distraerme con algo para que mi cabeza deje de, de sabotearme, porque la verdad es que nuestra cabeza nos puede volver locos. O sea, nos dice cosas a veces muy fuertes y nosotros no somos el pensamiento. Los pensamientos llegan y nosotros tenemos la capacidad de decidir si los dejamos o no los dejamos, si nos enganchamos con ellos o no nos enganchamos, pero muchas veces cuando no estás logrando, o sea, claro, el punto tuyo es no tampoco tratar de cambiarlo y no rechazarlo, sino estar ahí presente con ellos, ¿no? Sí y no. O sea, en realidad sí, y al mismo tiempo es estar tan presente con ello que ya no estás presente con la historia que te cuentas acerca de ello, que es lo que nos hace sufrir, sino estar en contacto con la sensación directa que es neutra. Por ejemplo, estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo malestar, estrés y estoy teniendo la idea de no sé si lo voy a hacer suficientemente bien en esta entrevista. Y quizás es que no estoy a la altura. Desde luego, algo ocurre porque no me conoce ni un 1% de la gente que conoce a Tony Robbins o a Eckhart Tolle, que son mis héroes. Algo está mal conmigo. Y si me cuento, y no solo eso, hay mucha gente más pequeña que ellos, y aún así yo no les llego en cuanto al alcance ni a la suela de los zapatos. Y si me cuento esa historia, esta ansiedad se reproduce, este estrés se reproduce y estoy menos presente.
Pero si voy de la historia a la sensación, en este caso en la garganta y en el pecho, a veces en el estómago, donde sea que está la sensación, y pongo la atención en esta sensación, pongo más atención, tengo la intención clara de volver a experimentar presencia o plenitud. Expando mi postura, mi respiración, mi mandíbula. Es atención, intención y acción. La acción ahora está siendo esta expansión de nuestra fisiología. Y ya me siento más tranquilo. Ahora, algo que es clave, especialmente cuando el dolor o el miedo, la sensación negativa que nos lleva a la historia de que algo está mal y tengo que cambiar algo y mejor miro el móvil o veo más Netflix o veo más Tinder o lo que sea, es estar muy, muy, muy presente con esa sensación hasta que se disuelve. Esto sin duda va a ser más fácil acompañar a que lo hagamos en esa sesión de regalo o al menos en ese taller, las 5 primeras personas la sesión entera y el resto del taller realmente es muy paso a paso. Pero esto per se, mira, tengo un vídeo en YouTube el que más visitas tiene y justo habla de esto, ¿no? Y hay muchísima gente poniendo comentarios, cientos de comentarios de personas que dicen, jolín, lo estoy aplicando y me está funcionando, ¿no? Aunque se puede afinar y hilar más fino y lo vamos a hacer juntos en ese taller, esa sesión, pero si simplemente ponemos la atención en la sensación, no podemos estar en la historia de que algo está mal conmigo, con mi experiencia, con lo que estoy haciendo, los resultados que estoy teniendo y estar en la sensación a la vez. Y si pongo toda mi atención en la sensación, ya empieza a emerger esta presencia. Cuando dices sensación, ¿te refieres a la sensación en el cuerpo? Sí, exacto. ¿Y cómo diferencias sensación de emoción? O sea, ¿es literalmente la sensación física dejando la emoción a un lado o también conectando con esa emoción? Hasta donde yo entiendo, la sensación es más física, los pensamientos más mentales y la emoción es como un híbrido. Ujú. Es más hacia el cuerpo. En la emoción, incluso en la idea de que lo que tengo es miedo, aunque yo lo uso como una palabra clave para conectar con la emoción y la historia más difícil, con la que nos es más difícil lidiar, si voy a la sensación misma ya no es miedo, es una sensación intensa, es incomodidad, es contracción. ¿Y dónde La está en el energía contrayéndose y estancándose es emoción negativa, dolor, miedo, sufrimiento, y la misma energía expandiéndose y fluyendo, ¿no? Es emoción positiva, es claridad, es intuición, es inspiración. Así que al traer la atención a la sensación más contraída, darle más atención, tener la intención clara de que se expanda, de que fluya, de que vuelva a la plenitud, al bienestar, a la presencia, expandiendo nuestra fisiología y haciendo esto con suficiente persistencia, da igual cuán dura sea la experiencia, se va a disolver. Me encanta. Y va a pasar de ser un bloqueo a ser combustible para más bienestar y para realizar los proyectos o los deseos que tenemos. Claro, me encanta porque al final, como tú dices, al final es energía. Entonces, y es la misma energía, solamente que una está, digamos que estancada, pero imagínate toda la cantidad de energía que puede haber ahí en el momento en que la liberas, lo que puedes llegar a crear con todo eso. Me encanta lo que dices porque estás involucrando el cuerpo como nuestro vehículo principal para poder ser y estar, ¿no? O sea, muchas personas se enfocan siempre en la mente, ¿no? Y es como en la mente, en los pensamientos y en las emociones y todo está acá y nos olvidamos que nuestro cuerpo es uno de nuestros vehículos principales para poder navegar en esta dimensión. Y si tenemos en nuestro cuerpo para navegar en esta dimensión, pues debe ser una herramienta clave para nuestros procesos de transformación también. O sea, tú estás hablando de la transformación desde el cuerpo, desde la presencia y usando el cuerpo como una herramienta
de liberación o de contracción. Nosotros decidimos qué queremos hacer. Cuando tenemos esa contracción y esa energía estancada en alguna parte del cuerpo y nos distraemos, se queda ahí. No la podemos liberar porque ni siquiera la notamos. Entonces, ¿cómo le abrimos la puerta? ¿No? Exacto, es como si el cuerpo fuera la puerta de salida del laberinto de la mente, de esta sutileza de la Sí. mente de la que es tan difícil salir o en la que es tan fácil sentirse atrapado, especialmente cuando nos aceleramos. Y es como cada vez que me doy cuenta de que me acelero, que estoy en el pasado o en el futuro, vuelvo al cuerpo, vuelvo a la sensación. Y conecto con esa energía que es divina porque al final es hermosa, solamente que está ahí. O sea, es que yo me la estoy imaginando como si estuviera, como si fuera una bolita que está compacta en un espacio, en ese espacio del cuerpo que es donde está generando esa incomodidad. Y lo único que tenemos que hacer es abrirle la puertica para que salga y se expanda y se transforme. O sea, nosotros al final somos alquimistas. Totalmente, exacto. Es esto lo que estamos haciendo. Algo que me parece clave es que Einstein decía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, realmente esto de que somos creadores, en un sentido científico, creo que no lo somos. Si está hecho de energía, lo que sí somos es moldeadores, Alquimistas. alineadores, exacto. Estamos transformando el plomo en oro, estamos Ajá. transformando el dolor en amor, estamos Claro. transformando el miedo en amor. Porque todo existe. Todo está, todo existe, todas las posibilidades existen. Nosotros solamente las tenemos que transformar materializándolas. Y de hecho no materializamos de la nada, sino que se disuelve algo más contraído para crear algo más expansivo. Se disuelve algo obsoleto para crear algo nuevo y más bello, más alineado. Lo que estamos es siempre o desalineando o alineando, o contrayendo o expandiendo, o degenerando o regenerando, o deteriorando o regenerando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras relaciones. Ahora bien, también quiero decir que si bien solo explorar de esta manera ya puede traer mucha liberación y claridad, como está ocurriendo con este vídeo en YouTube, Total. y cualquiera que lo explore, y sin embargo, mi experiencia es que requiere que sea nuestra prioridad, porque va a haber momentos donde van a aparecer traumas, donde van a aparecer memorias muy dolorosas que ni siquiera son tan graves, pero nosotros las vivimos como algo que no éramos capaces de lidiar con ello cuando éramos más pequeños, a veces incluso en otras vidas, si alguien se siente abierto a esa posibilidad, pero en todo caso en el pasado hay memorias guardadas en nuestro cuerpo. Perdón, las memorias están guardadas en el presente, pero vienen desde el pasado. Ujú. Y si no tenemos ese nivel de compromiso, vamos a irnos a la historia y en la historia hay dolor. En la historia nos vamos a contar que algo está mal y ahí vamos a entrar en sufrimiento si nos quedamos suficiente rato. Y ahí es donde mirar el móvil parece mucho más inteligente que quedarme ahí. Total. Pero si realmente esta es tu prioridad, puedes elegir en vez de ir al móvil, bajar a la sensación, estar con la sensación, persistir hasta que esta se disuelve. Y entonces te liberas, y entonces pasa a ser más libertad, más plenitud, más facilidad para estar presente. Y pasas a liberar tanta energía que ahora está disponible para crear. Wow, de verdad que, o sea, yo estoy a otro nivel de expandir. Mi cabeza está haciendo como unas conexiones em, en mi cuerpo, en todo lado, que mira hasta mi cara, mi expresión, ¿no? Porque es como esta expresión que todo el tiempo he escuchado y estoy segura que más de uno que nos está escuchando también la ha escuchado, y es que en nuestra sombra está la magia, en nuestra sombra es donde está toda nuestra capacidad de poder ser quienes venimos a ser acá, ¿no?
y tú lo escuchas y dices, sí, bueno, tiene sentido, puede ser interesante, pero no entiendo cómo puede funcionar eso. Y ahorita yo personalmente lo estoy pudiendo entender, es muy fácil entenderlo si nos vamos al cuerpo, o sea, a lo físico, a lo real, o sea, no nos vayamos tanto a lo etéreo, a lo metafísico. Estamos acá en esta dimensión, con este cuerpo, en este momento, en este instante, esto es lo único que tenemos. No tenemos que imaginarnos nada que no podamos imaginar o percibir porque digamos que no tenemos en ese momento la capacidad de hacerlo. Es tan sencillo como sentir en el cuerpo la sensación que estamos sintiendo, conectar con eso y liberar, o sea, liberar esa bolita que está compacta para que se expanda toda esa energía y ahorita liberar esa energía para hacer todo lo que queramos hacer. O sea, en ese momento no pienses en lo que quieres hacer, en ese momento solamente piensa en ese instante, en esa sensación, en esa energía, cómo se está liberando. Es que no sé si estoy siendo explícita, pero lo estoy entendiendo tan bien. Lo estoy entendiendo tan bien porque es impresionante cómo en verdad esos cuerpos de dolor nos llevan al pasado, nos llevan a resentir una vez más esa misma historia y lo único que estamos haciendo es perpetuar el pasado en el presente, solo con una casa y una cara diferente. ¿Sí me hago entender? De pronto ya no es la cara de nuestra mamá, de pronto es la cara de nuestra pareja, pero viene siendo nuestra mamá que nos hirió, entre comillas, ¿no? Porque todo es perfecto en el pasado y lo único que estamos haciendo es resintiendo esa misma emoción y perpetuándola en el tiempo, porque cada vez que nos pasa eso, ¿qué hacemos? Cogemos el celular, social media, ¿no? De verdad. Y me voy un poco de la sensación porque no la quiero sentir, pero sigo perpetuando la situación. Exacto. Y mientras no la mires de frente y no la acompañes hasta que se disuelva, hasta que se transmute, hasta que se alquimice, hasta que se alinee con lo que de verdad quieres hoy en día, tienes eso que te va a seguir creando una y otra vez la misma situación. Claro, porque esa energía estancada sigue en ese lugar. Y lo único que hace es atraer más situaciones que alimenten más esa energía que está en ese lugar. O sea, si ya esa energía ya no está en ese lugar y la disolvemos, ya esas situaciones ni siquiera son relevantes. Ya no tienen con qué hacer match. Y vuelve a ocurrir algo similar, pero como no reaccionamos, ya no es algo similar. Es la misma situación, pero tú la estás viviendo de forma totalmente distinta, con lo cual ya no vuelve a ocurrir. La persona te trata mejor porque no tiene con quién engancharse. Y como eso además eso crea más confianza en que eres capaz de cambiar tu vida, esa confianza, esa seguridad en ti hace que te relaciones con más seguridad, con menos reactividad, que pidas más lo que quieras, que cuando aparece otro dolor, que va a volver a aparecer, porque no es que sea, el dolor es contracción. Siempre hay contracción. O sea, si yo estoy en este nivel de expansión, esto es contraído respecto a mi siguiente nivel. Y esto es contraído respecto a mi siguiente nivel. Entonces, la necesidad de dominar el arte, de convertir la energía contraída en energía expandiéndose y fluyendo, de alinear la energía tal cual está con la energía que quiero ahora en mi vida, va a ser siempre relevante. Solo me voy a volver mejor. No es que un día la iluminación sea absoluta, es que me vuelvo más alineado y me vuelvo más ducho, más hábil en alinearme más fácilmente, con más ligereza, con más agilidad. Ahora se me vino una imagen a la cabeza y corrígeme si está en línea con esta postulación, ¿no? No sé ni siquiera si se dice así. Y me imagino un cuerpo, ¿no? El cuerpo está lleno de ciertos imanes, ¿ok? Imagínate un imancito aquí en el hombro, otro imancito en el estómago, otro en el corazón, otro en la garganta, ¿no? Y esos imanes son espacios de energía contraída y estancada. Y son tan magnéticos que atraen muchas situaciones que hacen que se enganchen con esos espacios de imanes en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si yo tengo una energía, digamos, en el hombro, ¿no? De este tipo que te estoy hablando y está ahí estancada, es como un imán que atrae muchas situaciones que hacen match con con esa energía que está ahí, ¿no? Entonces, cuando tú dices aprovechar estos momentos de contracción
para entender dónde están esos imanes en el cuerpo, básicamente, porque no sabemos dónde están hasta que se activan y los sentimos, ¿no? Y en ese momento tú dices, gracias. O sea, gracias a la situación en verdad por mostrarme ese imán, porque ahorita yo puedo poner mi atención en ese imán y liberarlo. Y al liberarse, ya esas situaciones no tienen con qué hacer match. Entonces, pueden venir, pero pasan, siguen derecho, no se enganchan, no duelen, no pesan, no pega, sigue derecho. Ni lo notas ya, porque ya no tiene con qué hacer. Entonces es como todas estas situaciones de contracción y dificultad que al principio de la conversación te estaba diciendo nos distrae de la presencia, vendrían siendo al contrario, como ese GPS perfecto para yo entender dónde está ese imán, para yo poder poner mi atención en esa parte de mi cuerpo, tener compasión con ese espacio de mi cuerpo, poderlo liberar y en ese momento de presencia poder transformar. ¡Wow! Exacto. Y entonces, en vez de ser motivos de distracción, son motivos de recordar. ¡Wow! No. Genio. No, de verdad. O sea, a mí me acabas de transformar demasiado. Muchísimas gracias por ser tan honesta y humilde y espontánea. Es un placer. Me alegro un montón de que esto esté tocándonos a ambos y a cada persona de una forma única que está escuchándonos. Va a ser un placer acompañaros a que quienes estáis resonando y enviéis este mensaje directo, recibáis esa sesión o ese taller para profundizar tanto como deseéis. Y algo que para mí es clave es que son 254 días para crear un nuevo hábito, según la ciencia. Que eso es lo máximo. Hay hábitos que se crean antes, hay personas que igual lo van a crear antes, pero como máximo 9 meses, 9 lunas, un nuevo embarazo, un nuevo dar a luz, para ser libres para el resto de nuestra vida. Para que el miedo, el dolor, el sufrimiento, en vez de ser lo peor que nos pueda pasar, sea solo un recordatorio. Para volver a hacer alquimia, para volver a transmutar, para volver a expandir o alinear esa energía con las energías que hoy queremos, con la calidad de relaciones, de salud, de economía, de bienestar permanente, o al menos la mayoría del tiempo que queremos. Así es, Loto, mil gracias a ti por tu energía, por tu espacio, por tus palabras, por este contenedor espectacular donde se está creando mucha transformación, no solamente en mí, sino por supuesto toda la gente que nos está escuchando. Mil gracias también por el regalo que nos estás dando. Entonces, para los que nos está escuchando, yo voy a dejar un link, voy a revisar con Loto si vamos a hacer directamente un punto de contacto tuyo, un link a donde te van a dejar un mensaje y pues como ya saben, a las primeras 5 personas que reciban la información que voy a dejar todo en el pie de página, pues van a tener lo que Loto nos está prometiendo. Así que lean el pie de página para saber cuáles serían los pasos a seguir. Loto, mil gracias a ti. Voy a dejar toda la información de tus libros, tus talleres y tu punto de contacto en el pie de página también para todos los que quieran profundizar un poco más en toda la información que tú estás dejándonos a disposición a nosotros. Muchísimas gracias y seguiros a vosotras y vosotros mismos, escucharos y seguiros. Todo otro ser humano está como máximo para inspirarnos en el mejor de los sentidos, pero cuando nos seguimos a nosotras y nosotros mismos, incluso si nos equivocamos, estamos siendo libres. Y cuando no nos seguimos a nosotros, incluso si tenemos éxito, estamos perdidos, porque estamos viviendo la vida de otro.